Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Ortega López, soy del grupo 3 de Ingeniería en Procesos Industriales y en este video mostraré el desarrollo de la práctica número 4 de Laboratorio de Electrónica 1, que es la práctica de IOCENER. Eh, bueno, una aclaración, pues recordar eh, los tipos de polarización del diodo Zener, ya que la polarización directa funciona como un diodo semiconductor normal que conduce a partir de los 0.7 volts de silicio, y su polarización inversa es para que funcione normalmente como diodo Zener. Bueno, en el desarrollo de la práctica nos pide implementar el siguiente circuito y hacer las mediciones en voltaje en L, la corriente en L, la corriente en RS y la potencia en el diodo Zener. Hacemos la simulación en multisim y el análisis matemático para comprobar los valores obtenidos. Entonces pasamos a multisim, donde tenemos el primer circuito. Nos dice que tiene una fuente de alimentación directa de 20 volts, una resistencia, en este caso es de 4.67 kilo ohms, y eh, el diodo que utilizaré, diodo Zener, es el 1N4738A. Este diodo podemos verificar en la hoja de datos que es un diodo con un Zener con un voltaje Z 8.2 volts. Entonces completamos nuestro circuito y colocamos la tierra. Bueno, la primera medición que nos pide es el voltaje en L, que sería aquí, en la resistencia esta. Y primero hacemos la simulación. Y le damos correr. A un resultado de 8.023 volts. Lo vamos a registrar aquí en la simulación. Aquí, pues, como la voltaje de la fuente es mayor al voltaje del diodo Zener, el diodo Zener solo va a estabilizar, se puede decir, o regular el voltaje en 8.2, que es como lo indica su hoja de datos. Entonces, como la resistencia está en paralelo, pues el voltaje sería 8.2 teóricamente. También se puede hacer un divisor de voltaje en esta resistencia, teniendo los 3.17 por el voltaje de la fuente, que es 20, entre la resistencia total del circuito, y eso nos daría 8.08 volts. Lo registramos aquí. Bueno, el segundo parámetro que nos pide es la corriente en L, aquí mismo. Para esto, bueno, igual primero hacemos la medición con el multímetro en la simulación.
y nos da un resultado de 2.531 miliamperios. Lo registramos también. Y para hacer el cálculo de esto, obteniendo el voltaje en esta resistencia, simplemente aplicamos la ley de Ohm, que sería el voltaje aquí, que es de 8.08, entre el valor resistivo, que es de 3.17 kilo ohms. Eso nos da un resultado de 2.54 miliamperios. 2.54 miliamperios. Para la corriente en RS, tenemos aquí la otra resistencia. Igual hacemos primero la simulación. Abrimos aquí el circuito. Y nos da un valor de 2.56 miliamperios. Lo registramos. Aquí aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos la fuente de 20 volts menos los 8.08 que consume el diodo Zener, y nos da un resultado de 11.92 volts, que es lo que queda para la resistencia. Entonces, tenemos el valor resistivo y el voltaje en la resistencia. Hacemos ley de Ohm, quedaría 11.92 volts entre 4.67 kilo ohms, y eso nos da un valor de 2.55 miliamperios, muy aproximado al que nos dio la simulación. Para calcular la potencia en el diodo Zener es necesaria multiplicar la corriente por el voltaje. Debido a que aquí pasa toda nuestra corriente por la resistencia por R1, el diodo Zener no tiene corriente, por lo que pues al multiplicar por el voltaje es igual a cero, entonces su potencia es igual a 0 watts. Okay. Y así quedaría por terminar el primer circuito. Los resultados en simulación y teórico. Bueno, para el segundo circuito, pues nos muestra una onda de entrada sinusoidal, por lo que utilizamos corriente alterna. Aquí tengo la toma de corriente alterna con el transformador. Y este circuito solo consta de una resistencia. Utilizaremos la misma de 4.77 kilo ohms y dos diodos Zener, uno colocado con polarización directa y el otro inversa. Utilizaremos el mismo diodo Zener 1N4738A con un voltaje Zener de 8.2 volts, de forma directa. Y de forma inversa. Bueno, aquí como este diodo es de polarización directa, funciona con 0.7 volts y este con 8.2 volts, ya que está funcionando como diodo Zener. Entonces, si medimos de aquí a aquí, teóricamente la suma
de los voltajes daría como resultado 8.9 volts. Sería nuestro primer parámetro de BL o voltaje salida. Bueno, en simulación nos da 8.17 volts. Lo registramos. Y en teórico, la suma del 0.7 volts y 8.2 volts nos dio 8.9 volts. Aquí pues existe una diferencia mayor en la simulación y en los cálculos matemáticos. El siguiente parámetro es VRS, voltaje en la resistencia. Utilizamos multímetro primero. Y nos da un voltaje de 16.57 volts. Aquí lo que hacemos es, tenemos nuestro transformador, tiene una salida de 24 volts, entonces hacemos una ley de voltajes de Kirchhoff de 24 menos 8.2 menos 0.7, nos da como resultado 15.08 volts. Y en la resistencia 15.08 volts. Para calcular Pz o la potencia en el diodo Zener, pues tenemos nuestro diodo polarizado inversamente con 8.2 volts. Entonces, teniendo aquí un voltaje de 15.08 volts y el valor resistivo de 4.67 kilo ohms, hacemos con ley de ohms, calculamos la corriente que entra a los diodos, que sería de 3.23 miliamperios. Entonces, tenemos corriente y tenemos el voltaje, multiplicamos 8.2 volts por 3.23 miliamperios, dándonos un resultado de 26.48. 26.48 watts. Para comprobar el resultado de la potencia, podemos hacer uso del batímetro, una de las herramientas de multisim que nos permite hacer la medición del voltaje y de la corriente en cierto punto y nos arroja el resultado de la potencia. Entonces serían 25.59 miliwatts, obteniendo un resultado similar al teórico. Eso sería todo de mi parte. Saludos.